Bueno, kaixo, arratsaldeon eta lehenik eta behin eskerrik asko hurbildu zareten guztioi. Bueno, la jornada de hoy se hará en castellano para no hacer todo en bilingüe y no extendernos demasiado, y porque nos gustaría que luego hubiese tiempo suficiente para que hagáis cualquier pregunta que tengáis a los ponentes. Bueno, esta jornada de hoy, bueno, ahí tenéis el título, que es Testimonios de personas con diversidad funcional psíquica y sus familias. Esto es una serie de jornadas que estamos organizando. Hicimos una el año pasado, la primera, y tenemos hoy una, la siguiente tenemos el 28 de noviembre y la tercera el 12 de diciembre. A la misma hora y siempre en viernes a las 6, ¿vale? Para que no nos confundamos. También deciros que vamos a grabar también la sesión porque, bueno, entendemos que por horarios y por días no todo el mundo puede asistir, pero nos parece un tema muy importante, entonces, bueno, va a quedar grabado. Entonces, si luego hacéis preguntas y todo, pues que sepáis que también se os va a grabar, pero bueno, estáis de espalda, vosotros no se os verá, ¿vale? Agradecer, como no, a los organizadores Bego, Soco y Emilio, que son un poco los dinamizadores de esta jornada, que lo hacen de manera voluntaria, así que es que ricasco. Y a los de Ucafoto también, que arriba tenemos a Óscar, que es el que nos va a grabar la jornada, es que ricasco le vai. Y bueno, pues ahora ya os paso con Bego la palabra, que es la que luego va a presentar también a los ponentes. Es que ricasco soy Erebai, porque bueno, pues al final sin ellos esto no sería posible, y que esperemos que todos juntos pues poco a poco vayamos aprendiendo sobre accesibilidad, no solo la física, que es la que más tenemos todos en mente cuando pensamos en accesibilidad, porque lo que no se conoce pues no se puede, ¿no? Pues, empatizar o incluso cambiar. Y que a veces pequeños gestos hacen que el Sopela sea un pueblo para todos y todas. Entonces, pues bueno, que esperemos que lo vayamos consiguiendo. Es que ricasco. Bueno, ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik. El objetivo de esta charla es la accesibilidad. Pero antes de empezar a hablar sobre la accesibilidad, voy a empezar a hablar sobre unos conceptos para diferenciarlos, como es la integración y la inclusión. No sé qué me pasa, Gazón. Integración e inclusión, ¿vale? Integración. La integración es algo que ya está superada. Todos vivimos integrados en una sociedad. Todos convivimos unos con otros. Pero el estar viviendo unos con otros dice que hemos conseguido la integración. Pero eso no hace que todo el mundo esté incluido. Porque la mayoría de las personas que consideramos diferentes están excluidos. Para hablar de inclusión, hay que hacer referencia a que la inclusión la hacemos los demás. Los demás nos tenemos que adaptar y tenemos que adaptar los entornos para que todo el mundo esté incluido. Todos conocéis, por ejemplo, en los centros educativos hay ascensores. ¿Para qué? Para incluir a las personas en silla de ruedas. Eso los conocemos todos, pero hay muchas más cosas que no son solo los entornos, que hacen que muchas personas se sientan excluidas de esta sociedad, de nuestra convivencia. O sea, el término integración ya está pasado. Eso ya lo hemos conseguido, todos convivimos. Ahora lo que hace falta es incluirnos todos, incluir a todo el mundo, ¿vale? Para incluir hay que adaptar los entornos y tenemos que adaptarnos nosotros como personas para que todo el mundo esté incluido, y tenemos que adaptar para que exista la accesibilidad y para que todo el mundo tenga acceso a todos los sitios y a todas las personas. O sea, somos los demás los que incluimos, ¿vale? La integración la hace uno mismo, se integra en una sociedad, pero tiene que estar todo adaptado para que esté incluido. Los demás somos los que incluimos. Si no queda muy claro, luego en las preguntas podemos seguir hablando de esto, o podéis preguntar lo que queráis. Bueno, otros dos términos que hay que aclarar un poco es el término discapacidad y el término diversidad funcional. Discapacidad es el término legal. Se refiere a las limitaciones individuales de cada persona. Y es un término que se usa en situaciones legales. Se dice, es una persona con discapacidad.
Diversidad funcional es un concepto elegido por personas y hace referencia a que todas las personas funcionamos de manera diferente, de manera diversa. Entonces, todos tenemos diversidad funcional. Y es un término que se usa en la calle, en la sociedad. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que hay. Bueno, hoy, para hablar de accesibilidad, íbamos a ser 5 personas en la mesa, 2 no han podido venir, entonces estamos 3 y un vídeo. ¿Vale? En esta mesa estamos Garasi, Miquel y yo. Y el vídeo que vamos a presentar ahora es de una mujer que es enfermera en Osakidetza y tiene autismo. Ella ha hecho un avatar de ella porque no quiere que se le reconozca. ¿Por qué? Porque se siente excluida. ¿Vale? No está incluida dentro de la sociedad, no se siente incluida. En su trabajo no saben sus compañeros qué le pasa. Entonces, ¿por qué? Porque ella se siente excluida. ¿De acuerdo? Necesita de muchas adaptaciones, pero no solo adaptaciones del entorno, sino adaptaciones de las personas que trabajan con ella para sentirse incluida. De no tener que escuchar por detrás, mira, nunca se entera de nada, cae en todas las bromas. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas. Porque una persona con autismo no es sorda, es autista, entonces escucha lo que los demás dicen. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver el vídeo. Si estamos aquí, ¿lo veis? No importa tanto, porque en realidad hoy podría estar hablando cualquiera de las muchas mujeres que hemos vivido buena parte de nuestra vida sin saber que éramos autistas. Cuando escuchamos la palabra autismo, la mayoría piensa en un niño, normalmente varón, que tiene dificultades para comunicarse o que realiza conductas motoras repetidas una y otra vez. Pero, ¿qué pasa con esa niña que crece y se convierte en una mujer adulta, funcional, educada, que sabe mirar a los ojos, sonreír en el momento justo, pero que por dentro está completamente rota de agotamiento y malestar? A muchas nos han llamado exageradas, raritas, intensas o demasiado sensibles. Y así seguimos adelante, intentando encajar en un mundo que nunca se diseñó, pensando en nosotras. Hoy quiero hablaros de eso, de lo que se ve y sobre todo de lo que no se ve. Porque aunque muchas veces no lo parezca, el autismo en mujeres puede ser una discapacidad real, profunda, dolorosa y sí, muchas veces completamente invisible. Pero no por eso deja de estar ahí. Os lo cuento con más calma. El autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta a la forma en que una persona percibe, procesa y se relaciona con el mundo que la rodea. No se trata de una enfermedad ni de algo que se cure. Es una forma diferente de funcionamiento neurológico presente desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida. Sin embargo, esa forma diferente de procesar la información trae consigo algunas dificultades en el día a día, porque este mundo no está hecho para esta forma de procesamiento. El gran problema es que durante décadas los criterios para diagnosticar el autismo se basaron casi exclusivamente en estudios con niños, y sobre todo con niños varones. Hoy ya existen investigaciones que hablan de diferencias en cómo se manifiesta el autismo en niñas y en niños, incluso a nivel cerebral. Pero esa información aún no ha llegado a la sociedad, ni siquiera a muchos profesionales sanitarios, ¿vale? Y mientras tanto, los procesos diagnósticos siguen sin estar adaptados. Faltan herramientas, faltan miradas sensibles, falta formación. Por eso todavía hay tantas niñas y mujeres que no están correctamente diagnosticadas y no entienden por qué se sienten distintas, por qué se relacionan diferente, por qué el mundo les resulta tan hostil a veces. Saben que no encajan en el molde, pero les dicen que no pueden ser autistas porque miran a los ojos, porque no hacen movimientos repetitivos o porque se comportan como deben comportarse.
Por eso, muchas de nosotras aprendimos desde pequeñas a camuflar, a copiar gestos, a memorizar frases, a observar cómo actúan los demás y a imitarlos, como si estuviéramos en una obra de teatro que no entendemos del todo, pero en la que tenemos que actuar bien si queremos ser aceptadas. Ese camuflaje social puede parecer una habilidad, una fortaleza, pero en realidad es un mecanismo de supervivencia. A veces incluso nos sale tan bien que llegamos a creer que somos normales, que lo que pasa es que somos un poco raras, o demasiado sensibles, o antisociales. Pero el precio que pagamos es altísimo: ansiedad, fatiga crónica, depresión, crisis internas que nadie ve, porque por fuera muchas veces estamos sonriendo, pero por dentro estamos intentando no desmoronarnos. Es porque llevamos toda la vida intentando encajar en un molde que nunca fue hecho para nosotras. Por eso, cuando me diagnosticaron, siendo ya adulta, muchas piezas empezaron a encajar. Y ojalá más niñas y mujeres puedan llegar a ese punto antes de romperse. Una de las cosas más frustrantes de crecer sin saber que eres autista es que todo lo que haces, sientes o piensas parece demasiado o no encaja. Y sin ese marco de comprensión, te pasas la vida creyendo que estás fallando. Lo que mucha gente no sabe es que las características del autismo pueden verse muy distintas en las mujeres. Por ejemplo, tenemos intereses intensos, absorbentes, pero como son socialmente aceptables, nadie los ve como señales. A mí me pasaba con la música, la biología, los libros y los idiomas. Podía pasar horas leyendo sobre un tema específico sin descanso. También somos muy sensibles a los ruidos, a las luces, a las texturas, a los olores, o a todo eso junto o solo a uno de ellos, o solo en determinadas circunstancias, y no siempre. Pero en lugar de expresarlo abiertamente, muchas lo soportamos en silencio o buscamos formas discretas de evitarlo. Socialmente somos diferentes. Podemos parecer amables, incluso extrovertidas, pero por dentro estamos agotadas de analizar cada conversación, cada gesto, cada mirada, el día entero, traduciendo el lenguaje social a algo que podamos entender. Y cuando llegamos a casa, estamos agotadas. Todo ese esfuerzo por parecer normales, por cumplir con lo que se espera, tiene un coste. Y muchas veces ese coste se paga caro, con crisis emocionales, colapsos silenciosos o con ese sentimiento constante de no pertenecer a ningún sitio. Aún así, seguimos funcionando, seguimos trabajando, estudiando, cuidando a otros. Por fuera parece que todo va bien, pero por dentro ese esfuerzo constante, esa hipervigilancia, ese malestar sostenido, se transforman en ansiedad, en depresión, en trastornos de la conducta alimentaria, a veces incluso en pensamientos suicidas, porque el precio de encajar a la fuerza es muy alto y nadie lo ve. El esfuerzo invisible es inmenso. Y sí, eso también es parte de ser autista. Como he dicho antes, muchas de nosotras llegamos al diagnóstico ya de adultas. Y no porque el autismo aparezca de repente, claro, siempre estuvo ahí, solo que nadie lo vio. Pasamos años acumulando diagnósticos equivocados: ansiedad, depresión, TDAH, trastornos alimentarios, incluso trastorno límite de la personalidad. Y sí, algunos de esos diagnósticos coexistían, pero el origen común estaba más profundo, más oculto. Imagínate vivir toda tu vida creyendo que hay algo mal en ti, pero sin saber exactamente qué. Te esfuerzas, haces todo lo que se espera, y aún así siempre hay algo que no encaja. Te agotas más que los demás, te afectan cosas que a otros no. Sientes que no entiendes las reglas del juego social, que necesitas un libro de instrucciones, y lo peor es cuando los demás tampoco lo entienden. Te dicen que exageras, que piensas demasiado, que te tomas todo a pecho, y entonces aprendes a callar, a no pedir ayuda, a llevarlo sola. Cuando por fin llega el diagnóstico, no siempre es un alivio. A veces, simplemente, es un dato nuevo, una pieza que encaja, sí, pero que también remueve muchas otras. No se trata de sentirte liberada de inmediato. A veces, al contrario, te enfrentas a más preguntas, a más dudas, a una nueva identidad que no sabes bien cómo integrar.
Pero con el tiempo y con el acompañamiento adecuado, ese diagnóstico puede abrir una puerta, no porque te etiquete, sino porque te da una explicación, una base desde la cual empezar a entender por qué ciertas cosas te cuestan tanto. A veces también ayuda a soltar un poco la culpa, aunque, siendo honesta, dejar de culparse no ocurre de la noche a la mañana. Lo que sí cambia, poco a poco, es la perspectiva. El problema es que estuviste navegando toda la vida un mundo que no fue pensado para ti. Y desde ahí tal vez puedas empezar a cuidarte de otra forma, a explorar lo que realmente necesitas, a poner límites, a dejar de actuar como se espera y empezar a estar como eres. Cuando escuchamos la palabra discapacidad, muchas personas imaginan una silla de ruedas, un bastón blanco, una condición que se ve a simple vista. Pero no todas las discapacidades se notan. Algunas, como el autismo, especialmente en mujeres, son invisibles y eso puede ser un problema porque cuando algo no se ve se tiende a pensar que no existe. Muchas mujeres autistas tenemos estudios, trabajos, pareja, hijos, cumplimos con lo que se espera y eso hace que desde fuera parezca que todo va bien. Pero lo que no se ve es el esfuerzo constante que hay detrás de cada una de esas cosas, la energía que cuesta socializar, entender lo que te quieren decir cuando no te hablan correctamente, procesar estímulos, adaptarse a entornos que abruman, interpretar señales que para otras personas son intuitivas. No se ve la ansiedad que se acumula en el cuerpo, no se ve el agotamiento mental y físico después de un día de trabajo o una reunión familiar. No se ve la lucha interna por parecer normal, por no desentonar, por no molestar. Y como no se ve, muchas veces no se cree. Yo creo que se puede encender la luz, ¿no? Ya se acabó. Esto que está contando ella, sepáis que hasta hace bien poco el porcentaje era 10 niños por una niña diagnosticada de autismo. Ahora está creciendo, pero todavía es muchísima la diferencia que hay entre los diagnósticos entre hombres y mujeres. Sobre todo las mujeres en la edad adulta, que ellas se van dando cuenta que pueden tener autismo, les cuesta muchísimo esfuerzo, incluso muchas no las llegan a lograr, conseguir un diagnóstico. Bueno, para seguir, luego en la hora de las preguntas se puede seguir hablando sobre esto. Para seguir, vamos a seguir hablando ahora con Miquel. Miquel Álvarez. Miquel es jurista, trabaja en Hacienda y además es una persona con TEA. Bueno, Miquel, cuando quieras. Bueno, pues como ya ha presentado Bego, pues me llamo Miquel. Y creo que no se me oye. Sí, se me oye. Vale. Me llamo Miquel, soy de Bermeo, tengo 32 años, trabajo en Hacienda y soy jurista. Pero aparte de todo eso, soy una persona con TEA, con trastorno del espectro autista. Y aquí quiero que os fijéis en una parte. Cuando hablamos de TEA estamos hablando de espectro. Pero no de espectro tipo fantasma como el que aparece en Halloween, que está ahora a la vuelta de la esquina. Espectro se referiría más bien a cuando cogéis un prisma y veis que hace distintos tipos de luces o que hace distintos colores. Está refiriendo a eso, más que nada. Es un espectro, es un auténtico universo. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que ocurre con las personas normales, no hay una persona con TEA igual que otra. Entonces, ¿en qué se diferencia una persona con TEA de una persona que no tiene TEA? Pues se diferencia en que tenemos ciertas características que una persona que no tiene TEA no tendría. Es lo que se llama la tríada de Wing, que no me acuerdo muy bien lo que quería decir, pero hay ciertos aspectos que están, por decirlo de alguna manera, tocados.
Uno de ellos sería las relaciones sociales. Otro de ellos sería los intereses restrictivos. Y si mal no recuerdo, y tal y como explicaba mi compañera aquí detrás en el vídeo, otro de ellos es el lenguaje. Vale. Partiendo desde este punto y teniendo en cuenta que aquí estamos hablando sobre cómo apoyar a la gente, hay que entender también una cosa. Como estamos hablando de un espectro, estamos hablando de diferentes niveles de dificultades. Lo que quiere decir que hay diferentes niveles de apoyo. Y que un apoyo que sirve para una persona no va a ser igual para otra. De hecho, me vais a permitir que parafrasee un poco al Tribunal Supremo. Ellos, cuando hablaban de la mal llamada incapacidad, en el que antes, cuando tú ibas al juzgado y pedías, por ejemplo, que tenías dificultades para comprar un coche, que por favor te tomaran alguna medida contigo, tú salías efectivamente sin poder comprar coche, pero de regalo no te podías ni casar, no podías ni hacer un contrato, no podías ni hacer testamento, etcétera, etcétera. Y aquí llegó el Tribunal Supremo y dijo, a ver, vamos a ponernos un poco serios y vamos a hacer un traje a medida. Pues parafraseando un poco eso de traje a medida, es lo que hay que trasladarlo al día a día, no solo a lo jurídico, sino al día a día. Es decir, hay que ponerse en el foco de la persona que tienes delante, entender cuáles son las dificultades de esa persona y a raíz del entendimiento de esa persona y por lo tanto de sus dificultades, hacer apoyos. Por ejemplo, yo os voy a hablar de mi caso concreto. Yo, tengo 32 años y como es normal y como ocurre con cualquier persona, mis dificultades y por lo tanto, porque una cosa va de la mano de la otra, mis apoyos han ido cambiando conforme he ido creciendo. Por ejemplo, cuando era niño, pues necesitaba apoyo escolar, pues en el sentido de, por ejemplo, tener a alguien que estuviera conmigo, o adaptaciones curriculares. Pero aún así, lo que yo sentía es que como que no encajaba, o sea, como que había algo raro dentro de mí. Esas adaptaciones eran necesarias, pero yo también notaba un poco como que me sentía un poco como un pez fuera del agua. Claro, ¿qué ocurre? Empiezas a crecer y llegas a esa edad donde los niños son maravillosos, irónicamente hablando, la adolescencia. Entonces, ¿cómo no? Como el 90% de las personas con discapacidad he sufrido bullying. Entonces, claro, vas creciendo, te vas metiendo en una etapa difícil y en esa etapa difícil es cierto que te ponen apoyos académicos, pero esos apoyos académicos no son suficientes. Hay que tener también apoyo humano y apoyo de comprensión. Y yo, afortunadamente, he tenido unas profesionales maravillosas en el instituto, he tenido unas profesoras que alguna vez que la he liado, que ahora en retrospectiva la veo, y es que la lié pero bien, consiguieron que la sangre no corriera al río. Entonces, eso es de agradecer también. Está muy bien eso de tener protocolarizado, no sé si existe esa palabra o si me la estoy inventando, lo de tener los apoyos en el entorno educativo, pero también hay que ir más allá. Un apoyo en el sentido humano, un apoyo de lo que se va diciendo, entender, por ejemplo, entender por qué esta persona ha actuado así con esta persona, pues quizás porque la otra persona le estaba un poquito, me vais a perdonar la expresión, tocándole las pelotas todos los días. Entonces, claro, al final soy tranquilo, soy cobardón, pero llega un momento en el que la mente te hace clac y saltas. Vale. Teniendo en cuenta también que nosotros, uno de nuestros rasgos característicos es ¿cómo se dice? La inflexibilidad, no. Rigidez cognitiva, gracias. Uno de ellos es la rigidez cognitiva, es decir, que para hablar en román paladino, o sea, tercos como una mula, elevado al cuadrado, para hablar en román, por decirlo así rápido, teniendo en cuenta que venía de un entorno de bullying, o sea, a pesar de que fuéramos creciendo, de que todos los de mi entorno fuera creciendo, yo me seguía quedando con la mentalidad del bullying. Noto que estoy a la defensiva. Eso desde el punto de vista relacional. Ahora bien, desde el punto de vista académico,
o académico o trasladado a lo profesional, también he necesitado otro tipo de apoyos. Por ejemplo, adaptaciones curriculares en el instituto. O ahora en el trabajo, como os explicará Garasi, porque Garasi llevó mi caso, también se me han tenido que hacer otro tipo de adaptaciones. El trabajo cuando ya entré a trabajar en Hacienda. Ahí se me tuvieron que hacer otro tipo de trabajo. De adaptaciones. Pero luego también, teniendo en cuenta que otros de mis rasgos son las obsesiones, y como obsesione con una cosa es muy difícil que baje de la burra, es ahí también, en ese punto, tengo que tener apoyo. Entonces, es un apoyo que es entender que no es que esté siendo pesado. Bueno, sí, hay muchas veces que soy pesado, no lo voy a negar, pero es entender que muchas veces es porque necesito una respuesta al momento. Pero es que si no, me trabo conmigo mismo, me trabo y estoy, venga a darle vueltas, venga a darle vueltas, venga a darle vueltas, venga a darle vueltas, venga a darle vueltas. Y me digo, hombre, que sufres, hombre, más que un hemorroide, me vamos a perdonar. Nunca he tenido una. En fin, pues es eso. Y ahora, por ejemplo, en el entorno en el que estoy, que es un entorno laboral, que es un puesto adaptado, que yo estoy yo y otra persona, afortunadamente nos llevamos bien. Y ahí, por ejemplo, tengo adaptaciones, como por ejemplo, hay ciertos sonidos que en ciertos momentos, como bien ha dicho la chica que aparecía ahí, hay ciertos sonidos que no los puedo tolerar, que mi cabeza no puede asumirlos. Y cuando estoy estresado, o sea, por ejemplo, el otro día había alguien escribiendo y los teclados, no sé si lo notaréis, pero hay algunos teclados que es como si hubiera cucarachas. O sea, están taca, 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 taca. Eso a mí me vuelve loco. Entonces tengo que estar todo el día con unos cascos puestos, o que alguien esté todo el rato pues eso también. Entonces me tengo que adaptar. Lógicamente en mi trabajo no tengo atención al público. Hola Piti. En mi trabajo no tengo atención al público, entonces menos mal, porque claro, puede ocurrir también que de repente te venga alguien, porque es que estamos hablando de Hacienda, o sea, ahí la gente no va en plan, hola, ¿qué tal? Mira, no, la gente va a ir, me cago en la que os parió, que me habéis cobrado de más, ladrones de los cojones, me voy a cagar en claro, a mí me pones ante una situación así y depende del día, pues a lo mejor me quedo trabado, en plan que no puedo poner, o quizás si tengo un día muy malo me levanto y le digo, ladrón será tú, y se arma mucho más. Pues eso es todo de momento, mi trayectoria vital, y no tengo de momento nada más que contar. Luego en las preguntas estaré dispuesto a responder. Gracias. Bueno, ahora le toca el turno a Garasi Oregui. Es una profesional que lleva años trabajando desde diferentes entornos en el mundo de la inserción laboral. Bueno, arratsaldeon danori. Antes de nada, gracias por generar estos espacios donde las personas, sobre todo en primera persona, yo creo que aquí Miquel y el avatar, que no sabemos su nombre, pero lo ha expresado muy bien, cómo es ser autista o cómo pertenecer al colectivo, ¿no? Cómo lo vivimos y cómo lo sentimos en el día a día, ¿no? Entonces, al final, como bien han comentado en muchas ocasiones, el autismo, se habla de autismo desde hace poco. O sea, sí que es verdad que todos, bueno, no sé, si ahora pudiésemos hablar uno a uno con cada uno de vosotros, probablemente la visión que cada uno de vosotras o cada una de vosotras tenéis sobre el autismo será muy diferente, porque al final, como bien hemos comentado, en la mayoría de las ocasiones, no en todas, es invisible, ¿no? Entonces, según cómo seas o según a quién conozcas o según qué es lo que hayas visto o hayas escuchado, la visión del autismo será la tuya, particular, ¿no? Pero es muy importante, por eso, generar espacios así, donde diferentes personas con diferentes miradas y con diferentes trayectorias o experiencias pues puedan explicar
lo que es y lo que a veces solamente cuando hablamos de autismo se ven los dos extremos, ¿no? Que es aquella persona que, Miquel, tenemos aquí a un jurista, ¿no? Que ha podido aprenderse todas las leyes, no sé cuántas leyes, no sé todo lo que habrás podido memorizar, no sí, sé. Pero ya se me han olvidado. Pero bueno, pero una de sus mayores aficiones es leer en el autobús que el BOE, o antes por lo menos. Hombre, más que una afición era una necesidad. Necesidad. Por Y tenía miedo a que se me pasara algo. Claro, y tiene la capacidad de poder decirte, ¿no?, que en tal página, en tal sitio tienes algo importante, así que léelo, ¿no? Cosa que para mí, por ejemplo, es algo imposible. Si yo me tengo que poner ahora a leer y entender, interpretar, pues a mí, según cómo se hicieran las pruebas de discapacidad, yo tendría discapacidad y bastante elevado, ¿no? Entonces, eso también nos hace, como Jack, ver desde diferente ángulo lo que es la discapacidad, ¿no? Qué es lo que valoramos en una persona y cómo interpretamos el día a día lo que necesitamos desarrollar para poder sobrevivir en este mundo tan loco, ¿no? Entonces, hablamos del autismo y hablamos de un espectro, como bien ha dicho Miquel, es un espectro súper amplio, con un montón de matices, un montón de colores, un montón de grados, a día de hoy 3 grados, hasta hace poquito no había grados, hablábamos de Asperger, hablábamos de autismo, hablábamos de TGD, cajón desastre, hablábamos pues de diferentes cosas, ahora ya desde hace... Pues no sé si, no sé si era el 2015, no, porque el 2016, vale. Pues no sabría decirte si era 2017, 2018 por ahí. A ver, yo me acuerdo cuando hice el trabajo fin de grado, yo lo hice basándome en el DSM-5. El DSM-5 es un manual para saber diagnosticar, enfermedades mentales, trastornos mentales. Entonces, teníamos DSM-5. Lo que pasa es que la revisión diagnóstica, ¿Cuánto sería igual? No sé si es del 2017, 2018. Pero da igual, vemos claramente en la historia, quiero decir, 2017 y 2018 no es nada. Tú hace 7 años eras Asperger y ahora eres autista, ¿no? Quiero decir, pues bueno, van cambiando y nosotros también nos vamos adaptando a esos cambios de la mejor manera posible o, como bien ha dicho Bego, también pues como la sociedad o nuestro entorno nos lo permite también, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el abanico que tenemos, ese es el panorama que tenemos. Ahora tenemos como 3 diferentes niveles que te digan ahora que eres del nivel 2 no quiere decir que el día de mañana no seas del nivel 1, que ahora seas del 1 no quiere decir que luego no seas del... Bueno, ahí puede haber también como movimientos, pero tú sigues siendo el mismo o sigues siendo la misma, ¿no? Y en el día a día, pues tus características y tus cosas positivas y tus dificultades siguen siendo las mismas. Entonces aquí lo importante, en la mayoría de las ocasiones, por no decir siempre, es la mirada que tenemos, el entorno, ¿no? El cómo vemos las personas que acompañamos, las personas que convivimos en esta sociedad, cómo vemos y cómo observamos y cómo tratamos lo que nosotros consideramos desde nuestra, no sé cómo llamarlo, desde lo que nosotros creemos que es lo correcto o lo que debe de ser, cómo percibimos eso diferente, ¿no? Lo diferente. Desde ahí muchas veces luego entra el juicio también, ¿no? Todo lo que nosotros creemos que no entra dentro de la norma, chac. Y ahí es donde entran las dificultades. Por lo tanto, los apoyos deben de empezar siempre desde la mirada, desde intentar comprender, desde no juicio sobre todo. Si yo tuviese una lupa 24 horas, 7 días de la semana encima de mí, y tuviese que compartir todos mis deseos, mis dificultades y lo que me sucede con alguien, sería gracioso. Sería muy interesante verme en esas conversaciones, ¿no? Entonces, ante todo, esa mirada y el respeto son la clave, diría yo, para poder acompañar a cualquiera. Ya me da igual autismo, no autismo,
neurotípico o me da igual, ¿no? Entonces, para mí esto es como súper importante recalcar, porque en uno mismo está también desarrollarse y mejorar la mirada que tenemos hacia uno mismo y hacia el de al lado y hacia la sociedad que nos rodea, ¿no? Entonces, un poco centrando ya bueno, pues como ha dicho Bego, sí, llevo años trabajando, acompañando, en este caso, mi mundo es el autismo, desde una posición diferente a la de Mikel, en este caso, pero bueno, llevo años trabajando con personas autistas o con autismo, nunca sé cómo decir, porque hay una propia, ¿no?, discusión o conversación abierta dentro del colectivo también, ¿no?, que algunos dicen y recalcan que somos personas autistas, porque al final no puedes quitarte el autismo para estar en la mesa, ¿no?, pero sí me puedo quitar las gafas, por lo tanto el autismo no me lo quito. Bueno, entonces otras personas en cambio prefieren decir que es algo que, bueno, soy una persona con autismo. Entonces, bueno, ahí lo dejo porque es algo que siempre me genera dudas. Y bueno, en esta trayectoria he podido acompañar a personas, en este caso pues tenemos aquí a Mikel, pero pues como a muchas personas en ese tránsito de dar el salto al mundo laboral, ¿no? Y cuando me dijo Emilio, oye, ahora sí para hablar y tal, y queremos que hable sobre los apoyos o sobre la inserción laboral, dices, ostras, ¿y qué es? ¿Qué patrones o qué es lo que hay que se hayan... que en todos los casos en los que pensé, ¿no? Quiero decir, estoy diciendo lo que estaba... O sea, hice como una reflexión de pensar cuáles son aquellas cosas que en todos los casos, en todas las inserciones o en todos los procesos se han repetido, ¿no? Y digo, es que realmente, pues muy poquitas cosas. ¿Por qué? Pues porque si vamos a lo esencial, cada persona es que no tiene nada que ver. Cada persona, cada identidad, ya solamente por dónde naces, por la familia que tienes, por el tipo de casa, quiero decir, las vivencias que has tenido, tus intereses, ¿no? Porque sí que es verdad que hay un hiperfoco que siempre se repite en todas las personas, entonces ese hiperfoco te hace generar, o sea, tienes un interés, pasas mucho tiempo con ese interés, por lo tanto, de repente te conviertes pues en una... sabe muchísimo y en una profundidad muy amplia sobre ese tema, ¿no? Pero claro, según ese interés cual sea, pues encaja mejor o peor en esta sociedad, ¿no? Entonces, todo eso influye mucho a la hora de quién eres y si ponemos el foco en el trabajo, pues a la hora de buscar un empleo, ¿no? Entonces, el primer paso, ¿qué es? Pues lo que estamos comentando, que es conocer a la persona. Pero conocer a la persona al final siempre es bidireccional, porque si yo te llamo a que vengas a un lugar desconocido para ti y mi objetivo es generar confianza y que tú me cuentes cuáles son tus preocupaciones, tus intereses, tus habilidades, en una primera sesión así a puerta fría, pues es complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo generas confianza? Pues igual tiene que ser bidireccional y quizás tú también te tienes que acercar a dónde está la persona, ¿no? Dónde vive, dónde está, qué es lo que hace. Esa es una de las claves, que tampoco tiene mucho misterio. Es decir, cuando conoces a alguien, ¿qué quieres? Pues tienes interés y el interés te hace pues, realmente profundizar en esa persona y en el entorno. Una vez que se genera ese vínculo o esa confianza, pues que es la base de todo. Sin eso no hay nada y no se puede construir nada más. Claro, tenemos... aquí hay un dato importante y es que muchas veces hay cosas que para nosotros son tan normales o lo tenemos como muy, muy interiorizados en nuestro día a día que para nosotros no nos damos cuenta si eso es una habilidad o es una competencia o es... porque para ti es tu día a día, ¿no? Entonces, detectar esas cosillas que son innatas de la persona también son súper importantes, siempre con el foco de empleo, ¿eh?
Y para eso pues tienes que generar escenarios diferentes para poder, si es detallista, si no es detallista, si en qué tipo de tareas puede pasar mucho tiempo, bueno, un sinfín de cuestiones. Y eso es con la persona, pero luego está la parte de la empresa. Que la parte de la empresa, pues yo creo que todas las personas aquí presentes habéis tenido o tenéis o vivís de cerca, ¿no?, lo que es el mundo laboral y lo difícil que es, ¿no? Y en el mundo laboral hay una parte que tiene que ver con los objetivos que tienes que llevar a cabo para cumplir por lo que se te ha contratado, ¿no?, para cumplir lo que tienes, bueno, lo que se espera de ti, pero luego hay otra parte que no se habla nunca, que es todos los espacios muertos o todas esas relaciones que se generan con los compañeros, con los responsables, ante cualquier duda, ante cualquier metedura de pata, ante cualquier propuesta, ante cualquier cosa que se salga un poco de los patrones que se te ha establecido, ¿no? Y nadie te enseña cuando vas a una entrevista de trabajo o cuando estás en un puesto de trabajo, nadie te las explica. O sea, es un código no escrito que todo el mundo sabe o lo interpreta según su manera de ser y ver, pero nadie te dice que a las 11 es el descanso, pero si estás en una llamada, no cuelgues para ir al descanso. Termina la llamada y hay 10 cuando hayas terminado, entonces vas al descanso y en vez de terminar a 1:30, alargas 10 minutos más. Que puede parecer una tontería, pero si a ti te han dicho que a las 11 es el descanso, pues quizás a ciertas personas esa situación le puede llevar a tener un problema después en el trabajo, ¿no? Y son esas cosas que no se ven a primera vista, que nadie te las explica, las que después en el mundo laboral generan tantísimos problemas que son muy sutiles o son muy complicados de hacerlas visibles así en una conversación, ¿no? Como bien ha comentado Miquel, ¿podemos? Sí, adelante. En su caso pasó así, o sea, claro, jurista, tal, empezamos en Hacienda, claro, de primeras ya vas con otra persona, que yo voy ahí con él y dices, pues bueno, pues a veces eso es contraproducente. O sea, quiero decir, según cómo se ve uno mismo, en este caso, Miquel, tienes una cosa, pues para mí es admirable y es muy positiva, y es que aceptas la ayuda, pides ayuda cuando hay una dificultad que tú detectas, y entonces eso es para mí clave en la vida para avanzar, ¿no? Porque cualquiera, yo creo que todos tenemos dificultades en cualquier, si estamos estudiando, en trabajo, en casa, con nuestras parejas, con nuestra familia, no sé, me da igual, siempre hay dificultades, ¿no? Entonces el tener la capacidad de parar, levantar la mano y decir, mira, me está pasando esto, yo creo que eso es chapó. Entonces, en este caso, Miquel eso lo tiene súper desarrollado y él aceptaba que yo fuese con él los primeros días de trabajo, ¿no? Entonces, vale, vamos, y ahí lo importante es observar primero, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Cómo es el espacio? Claro, aquí ya había un vínculo, había una confianza, los ruidos, los tal, no sé qué. Hay cosas que podemos controlar y otras no, ¿no? Entonces, en este caso, en la de Miquel, lo más complicado fue el tema de tener un orden, porque había muchas horas que no hacíamos gran cosa. O sea, no había tareas suficientes como para ocupar el tiempo de trabajo. Entonces, ¿cómo rellenas ese espacio de trabajo si no tienes una tarea asignada, ¿no? Ese es aburrirse con elegancia no es sencillo, ¿no? Saber estar ahí no es nada sencillo. Y por otra parte estaban los sonidos del compañero, que no le puedes decir, no hagas esto, ¿no?
no te suenes los mocos, no le puedes decir eso al compañero, pero ¿cómo evitamos esa situación, ¿no? Entonces ahí buscamos el tema de los cascos del ruido blanco para poder concentrarse y para poder evitar decirle al compañero, oye, no te suenes los mocos, ¿no? Entonces siempre tienes que ir adaptándote a las circunstancias, no hay una fórmula mágica, no hay un 2 más 2, no, eso no existe, tienes que ver siempre la situación y ir adaptándote a las cosas que van surgiendo, desarrollando nuevas herramientas. Y en este caso, eso es por parte de la persona, pero claro, cada empresa es un mundo y dentro de cada empresa, cada puesto de trabajo tampoco tiene nada que ver. Y según los compañeros que te toquen, es que tampoco tiene nada que ver. Entonces, en una misma empresa podemos tener opiniones totalmente diferentes según qué es lo que estás haciendo, según tú cómo seas y según los compañeros que tengas alrededor. Entonces, lo importante es estar presente para entender muy bien el ecosistema de ese puesto. Y además, o sea, realmente nuestro apoyo sí va a entender un poco lo que es el entorno y acompañar a generar herramientas, pero lo que realmente se hace es lo que ha dicho Bego al principio, que es preparar al resto para que comprendan que esa diferencia no es mala, ¿no? Y otra vez volvemos al inicio, que es la mirada, ¿no? El hecho de, al principio muchas veces ocurre que estas cosas se anuncian, otras veces no. Bueno, cuando te dicen que vas a tener a un compañero con discapacidad, ahí a veces suelen surgir pues muchos miedos, bueno, lo que hemos dicho, según la experiencia que tú tengas, según lo que tú conozcas, ya estás, vas a tener como una idea de lo que va a suceder, que muchas veces está muy lejos de lo que realmente va a suceder, ¿no? Lo que sucede después. Pero es normal, porque quiero decir, si no has conocido a nadie, si no has tenido la experiencia y si no has tenido la suerte de haber convivido con alguien que piensa muy diferente a ti, pues es normal que no sepas. Entonces, lo que solemos hacer es ese puente, ¿no? Y también, de la misma manera que intentamos generar, o que es súper importante generar una confianza con las personas a las que acompañamos, también hay que generar un entorno de confianza en esa empresa o en ese lugar o en ese puesto donde va a ser la convivencia, porque es la única manera que hay para que las cosas sean transparentes y ante cualquier dificultad pues se pueda hablar y se pueda solucionar o se puedan buscar maneras de que ese malestar que hay, que va a suceder, porque ¿quién no ha tenido un malestar en el trabajo? Que levante la mano, porque eso sería como, no sé, algo... Bueno, pues... Es importante eso, ¿no? Y esto realmente no solamente con autista, no autista, o sea, eso debería ser para todos y con todos, ¿no? Y con todas. Pero bueno, en este caso, la clave de los apoyos y no apoyos, también la palabra apoyo a veces me chirría un poco, ¿no? Pero bueno, es la clave sería la mirada y sobre todo no ver lo diferente como algo malo. Y luego ya cada caso no tiene absolutamente nada que ver. Entonces es muy difícil o complicado decir A, B y C, porque podríamos sacar casos de personas y ver, por poner un ejemplo, y va un poco al hilo de lo que hemos dicho antes de, bueno, si tú le dices a una persona que tiene una mente quizás un poco rígida y lo lleva todo al pie de la letra, tal cual se le dice, y tú le dices que tienes que limpiar todas las habitaciones de una manera determinada, esa persona estamos hablando de una persona que es de servicio de limpieza, pues va a limpiar todas las habitaciones de la misma manera. ¿Eso qué hace? Pues que descontrole el tiempo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que salga a la hora o que limpie las habitaciones tal y como se le ha dicho que tiene que limpiar? Entonces, ahí es donde tienes que buscar el equilibrio porque nosotros igual tenemos la picardía de decir, cada día limpio los impares, ¿no? Un día limpio los impares, al día siguiente limpio los pares y a los otros los pongo tal, y así vas controlando el tiempo. Pero cuando no tienes esa picardía, o cuando lo que realmente quizás tu discapacidad es
la falta de esa picardía, pues ahí es donde el apoyo en ese caso sería poder reequilibrar ese tiempo para que salga la hora y no se desgaste en hacer lo que tiene que hacer. Y bueno, pues eso sería un poco la visión de los apoyos, pero no sé si pasamos si queremos que digan, que especifiquen alguna cosa más o pasamos a las preguntas. O podemos pasar a las preguntas. Vale. Pero algo muy importante que está diciendo Garazi es que el poder mirar a lo diferente con otra mirada quiere decir que pensar que tu compañero o compañera que está enfrente es diferente y que le molesta que hagas esos ruidos, que no le molesta para fastidiarte a ti, sino porque es así y no lo puede remediar. Entonces, empeñarnos en que esa persona cambie es imposible. Le hacemos la vida fatal, imposible a esa persona que está enfrente y le hacemos sufrir muchísimo, porque él no quiere que le molesten los ruidos, pero le molestan. Eso es. Bueno, empezamos con las preguntas. Sé que hay muchas. Así que, si queréis empezar, o si no empiezo yo, vamos. Vale. Ahí ya veo que hay una. A ver. ¿Hay que anticipar los planes antes de realizarlos? Pero Aquí a mí. a mí, Sí. vale, si hay que anticipar los planes antes de hacerlos, vale. Si necesitas clasificar. Pues yo personalmente no, yo no necesito. A ver, sí necesito, por ejemplo, yo tengo ciertas horas o tengo ciertos horarios en los que si me gusta, por ejemplo, pues me gusta comer a determinadas horas. O, por ejemplo, como tengo organizado en mi cabeza todo en un orden preciso, es decir, por ejemplo, a las 9:00 tengo que hacer tal, a las 11:00 tengo que comer. O sea, y como tengo que hacerlo así, entonces sí se tiene que planificar. Entonces, es paradójico que te haya dicho que no hay que planificarlo, pero la respuesta es que sí. Sí. Sí tengo que planificarlo, quizá no en plan, vamos a hacer este plan y te digo no porque esto no porque tengo que hacer otra. Bueno, espera, sí. Ha habido muchas veces en las que sí ha ocurrido eso. Entonces es que sí, la respuesta es que sí. Hay veces que sí, pero no siempre. Miquel, y por ejemplo, tú cuando planificas algo y esto dices, pues tengo que comer a las 11:30. Si no comes a las 11:30, ¿qué pasa? A ver, he aprendido un poco de flexibilidad, entonces suele ser entre 11:30 y 12 menos 20. Entonces, lo que suelo intentar en esos momentos es comer antes de las 12 menos 20, o sea, meterme algo a la boca antes de las 12 menos 20. Si, en cuanto trago, ya entiendo que he comido. Entonces, a partir de ese momento, claro, es que esto tiene una lógica. O sea, yo hace tiempo pesaba 90 y pico kilos, entonces he adelgazado. En la pandemia he adelgazado. Y claro, como me he puesto también con información nutricional y todo eso, pues como dicen, tienes que comer, tienes que dejar por lo menos entre 3 horas y entre 2-3 horas para comer. Pues entonces, claro, yo intento dejar entre 2 y 3 horas para comer. Pero claro, eso significa también que el reloj tiene que tener cierto control. Entonces, claro, si alguna vez ha ocurrido que me paso de menos 20, pues ha habido veces que la próxima comida va a ser a 41. Es decir, van a pasar 2 horas y luego, imagínate, como cada 2 horas. Pues al principio, más que nada, cuando hice el adelgazamiento era rígido. Espera, que no me explico. A ver, quiero decir, antes yo comía cada 3 horas. Entonces, después, al de las pocas semanas dije, hostia, si intento hacerlo todo a la misma hora va a ser imposible. Voy a dejar 10 minutos de máximo, 10 minutos de margen. Voy a dejar esos 10 minutos de margen.
Pero claro, ahora mismo estoy viendo también que quizá intentar cada 3 horas comer, pues como que no. Así que intento comer cada 2 horas. Entonces, bueno, me funciona bien, excepto cuando me paso con las pesas, que hago demasiado tiempo. Entonces ahí, pues... Sí, suelo intentar entre 2-3 horas, cada 2-3 horas. Sí. Sí, al final acabo comiendo 9 veces al día, pero bueno, sí. Bueno, esto nos hace pensar que en muchas empresas podemos tener compañeros o compañeras de trabajo que si no cumplen lo que han planificado, lo pasan fatal y sufren mucho. Porque si no pueden cumplir que a las 11 tienen que comer y a las 12 tienen que trabajar, si a las 11 no comen, a las 12 tampoco trabajan. Y esto les pone fatal. Esto lo digo porque el resto de compañeros y compañeras deben llevar esto con flexibilidad y no reírse porque es raro o porque hace bobadas. Porque todo esto les crea un estrés y un sufrimiento terrible a estas personas. Claro, es que es eso. Si te dicen que tienes que comer cada 2-3 horas, es cada 2-3 horas. Yo entiendo que es un límite de 2 y un máximo de 3. O sea, no es... Hostia, para mí, que por ejemplo haya 1 minuto y 59 segundos, o sea, para mí no son 2 horas, es 1 minuto y 59 segundos. Ya está. Ya está. Concreto. Sí. No se oye. Ahora sí. Sí que al hilo de lo que estáis diciendo, también hay mucha gente que es muy cuadriculada y que es muy obsesiva y que tiene que también comer a la 1, acostarse a las 8, cenar a las no sé qué hora. ¿Qué diferencia puede haber entre una persona simplemente que es obsesiva? O sea, ¿hay una diferencia entre lo que estáis diciendo y la gente que es muy cuadriculada o muy obsesiva, que también la hay? Hombre, a ver, yo te voy a responder lo que sé, pero ya te digo que no soy psicólogo. Yo creo que realmente se supone, es que no lo sé muy bien, pero yo creo que realmente es que no es solo ser obsesivo, o sea, es que se tienen que dar esas tres características. Lo que hablaba antes de la tríada de Wing, creo, pero ya os digo que yo no soy psicólogo, entonces creo que se tienen que dar esas 3 características para entender que eres una persona dentro del TEA. Claro, muchas veces determinarlo no es tan fácil, porque suele venir como pago con las rebajas. O sea, te viene el trastorno del espectro autista, pero de regalo un TDAH. O te viene un trastorno del espectro autista y de regalo una discapacidad intelectual. Entonces lo que hace muchas veces es enmascarar un poco el diagnóstico. Pero es lo que decía Garasi, que lo que hay de... Garasi no, la chica... El avatar que aparecía ahí. Es lo que decía, o sea, que están enmascarando algo. O sea, es como que hay algo por debajo. No sé si me explico. Sí. Quiero decir, la diferencia puede estar en lo que está diciendo Miquel, que esa obsesión está enmascarando algo y sobre todo, si esa obsesión no cumplida le hace sufrir, ahí hay una patología. Hola, Miquel. Primero, 2 cuestiones te quería hacer. Una, ¿vives de forma autónoma? Y 2, siendo jurista, me encantaría verte en algún juicio interpretando la propia normativa que tú puedas estar leyendo, ¿no? ¿No tienes muchísimos problemas con el entorno en ese punto de vista? ¿O también gracias a la ayuda de Garasi puedes salir de esa flexibilidad que a veces tanto parece ser que te cuesta? Pues mira, respondiendo a la primera pregunta, si vivo de forma autónoma, a ver, vivo con mis padres. Entonces, de forma autónoma... Estoy dando pasitos para poder irme a vivir a una casa de una forma autónoma, pero tengo que tener siempre el apoyo de mi madre ahí. ¿Por qué? Porque puede haber veces que, por ejemplo, tengo un mal día, no sé cómo gestionarlo y mis padres tienen que estar ahí para ayudarme. O tengo una obsesión, tengo que hablar con alguien, tengo que sacarlo en ese momento porque si no es que me reviento por dentro. En cuanto a la segunda cuestión, pues me parece que no te voy a poder responder porque yo no voy a juicios. Los que van a juicios son los abogados. Entonces, esto es importante saber. La diferencia entre un abogado y un jurista... A ver, te lo voy a decir así. Ahora mismo, tras el Plan Bolonia, los abogados son juristas con un máster de abogacía. Pero puede haber gente que es jurista, pero no ser abogado, como es mi caso. Entonces, yo a juicios no voy.
Lo que sí es cierto que he estado trabajando en un despacho de abogados, ayudando con tareas y así, pues a la hora de interpretar, yo siempre suelo tratar de interpretar un poco desde un punto de vista de, no sé, de meter lo que quiere el legislador. Al fin y al cabo, cuando se hace alguna norma es por algo, o sea, no es que te apetezca legislar algo, hay siempre un espíritu detrás, hay siempre un razonamiento detrás. Entonces, es más que nada perseguir ese razonamiento más que la propia palabra, que yo creo que al fin y al cabo, si no, una norma es simplemente un mandato, y yo creo que no es así. Una norma es cierto que es un mandato, pero es un mandato con una intención, con la intención de conseguir o que haya una paz o que conseguir cierto objetivo. Por ejemplo, cuando tú coges y regulas las incapacidades que se llamaban antes, lo que yo creo que se les olvidaba a muchos es que la incapacidad de una persona no es, incapacitarlo judicialmente quiero decir, la incapacidad de una persona no se hace con el objetivo sencillamente de que esa persona no pueda comprar un coche, se hace con el objetivo de apoyarle, y se hacía con ese objetivo de apoyarle, de ayudarle en lo que necesitaba, y lo entendían los jueces de una forma tan estricta, casi no, de forma tan literal, que llegábamos a ver situaciones tan rocambolescas como que la que he dicho, que vas a comprar un coche y al final terminas sin poder casarte. Entonces no sé si me entiendes el hilo por donde voy o necesitas que especifique algo más. Vale. Kaixo, Miquel, quería hacerte una pregunta. No sé si has dicho, y si lo has dicho no me he enterado, ¿a qué edad te diagnosticaron TEA? No, perdón. ¿Y cómo ha cambiado tu percepción sobre ti mismo cuando descubriste el diagnóstico? Pues bueno, me lo diagnosticaron, si mal no recuerdo, sobre los 8 años. Y la verdad, ¿cómo cambió la perspectiva de mí mismo? Pues, hombre, con 8 años, ¿te han detectado TEA? Muy bien. ¿Qué hay para merendar, abuela? Pues, entonces, la perspectiva en ese momento, pues, no cambia mucho. Ahora bien, conforme vas creciendo y conforme ya sabes que tienes algo, ya más o menos sabes a lo que atenerte. Ya es lo que decía el Avatar, más o menos. O sea, eso de lo que decía el Avatar parece que estamos hablando en una iglesia o en una secta o algo así. Es lo que decía el Avatar. En cierto sentido, es que te das cuenta de ti mismo y te das cuenta de que realmente sabes que realmente ocurre algo dentro de ti. Y entonces saber que eso tiene un nombre, saber lo que es, pues la verdad es que te quita una carga. Significa que no es que tú estés averiado, sino que tú tienes ciertas cosas, va a haber ciertas cosas que te va a costar más, o va a haber ciertas cosas en las que vas a necesitar un apoyo. Entonces ahí no te sientes como dando palos de ciego. Cuando a mí que le diagnosticaron con 8 años, verdaderamente cambió fue el punto de vista de la escuela hacia él. El profesorado cambió totalmente el punto de vista. Ya no era el niño malcriado que las montaba porque le daba la gana y que de repente sabía muchísimo una asignatura, pero luego se ponía a gritar en no sé dónde. Entonces el profesorado pudo cambiar esa visión de él y luego ya empezaron los apoyos, como ha contado él. Yo, al hilo de lo que estáis comentando un poquito... Pues no se te oye igual. Al hilo de lo que estamos hablando, no te preocupes. Yo me gustaría que hicieses más hincapié, no tanto, que también es importante, en lo que tienes como persona diferente o como profesional, del lado de lo que tiene que modificar o cambiar en la persona diferente, sino los propios entornos, que tú, Gracias, mencionó un poquito, y tú, Miguel, también. Pero yo creo que lo importante para mí, en una charla de estas de accesibilidad, es precisamente lo que cuesta cambiar en la sociedad, que es lo que de alguna manera, como comentaba la Bego también, marca a la hora de posicionarte delante de una persona TEA, ¿no? O con cualquier discapacidad. O no, siendo diferente. De cara a hacer con grupos de profesionales, que además tú y yo hemos compartido algo de eso con una persona, lo que cuesta que el compañero realmente entienda que lo que tiene al lado
no es un jeta, un vago o alguien que no quiere, sino que no puede, y que para poder además es fundamental que lo que tiene alrededor sea y tenga la mirada que tú decías necesaria para mantener a esa persona ahí, ¿no? Sí, o sea, un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? Al final lo importante es darles la confianza a las personas que están metidas dentro de esa situación para que... ¿Sí? ¿Cómo les das la confianza? Wow, eso ya... eso es... de primeras no juzgando, ¿no? O sea, quiero decir, es importante saber que es normal que si no me ha tocado convivir con una persona que le falta un brazo, pues igual eso es un poco evidente, ¿no? Pero las dificultades que puede tener en el día a día. Entonces, generar sobre todo un ambiente de naturalidad donde las personas que están ahí puedan expresar sus miedos, sus inquietudes, sus preocupaciones, lo que están pensando, porque al final de esas en el momento es la única manera. O sea, si no expresamos realmente los miedos que tenemos o lo que creemos, pues es muy difícil acompañarles en ese proceso, ¿no? Pero una cosa es el pensar que también eso es inicialmente, ¿no? Porque, claro, cuando tú no conoces a ninguna persona autista y te dicen que vas a tener a un compañero autista, pues al principio, desde el desconocimiento o de lo que conoces, ya sea porque hayas visto una película o porque tu vecino o porque hayas escuchado un podcast, pues te puedes crear un avatar, ¿no? O lo que tú crees que es el autismo. Luego está la experiencia que vas a tener con esa persona, y a medida que vas conociéndola también vas a ir creando una nueva idea, y en ese camino vas pasando por diferentes procesos, pensamientos, ideas. Entonces tener a alguien ahí que en un momento dado puedas mantener una conversación con ella y te pueda aclarar cualquier duda, lo ideal siempre evidentemente es hacerlo con la propia persona, pero bueno, igual a veces no es lo mejor. Entonces tener un ente ahí a la que puedas llamar o a la que puedas escribir o trasladar cualquier preocupación es clave. Eso en cuanto a las relaciones, pero luego adaptaciones más concretas en el puesto, pues hay como ciertas cosas que son súper importantes, ¿no? Pues por la hipersensibilidad, por ejemplo, no todo el mundo le molesta la luz, pero hay algunas personas que les molesta muchísimo la luz. O sea, este foco del proyector, pues puede haber ciertas personas que les esté molestando, que no podrían estar aquí porque les está molestando esa luz, ¿no? O la posición en una sala donde te colocas. Igual hay algunas personas que necesitan estar al lado de la puerta de salida porque en cualquier momento para que puedan salir, o necesitan estar dando la espalda a la sala para no distraerse con todos los estímulos que hay en esa sala. Bueno, y así podríamos ir como con un sinfín de cosas, ¿no? Pero por eso no hay una regla clara. La clave siempre es saber muy bien cómo es la persona, saber cuáles son sus capacidades y cuáles son aquellas cosas que le pueden generar un punto de estrés alto, y evitar de la mejor manera posible, con los recursos que hay en el entorno, tanto compañeros y material, para que no llegar a ese punto de estrés. Vale, plantéame la pregunta porque... Vale. Veníamos a hablar del coche, ¿no? La importancia del entorno para que tú puedas estar trabajando tranquilo, a gusto. Vale. Las personas. Vale. Hombre, su importancia tienen, porque como ya se ha dicho antes, al fin y al cabo, un trabajo no es solo un trabajo, no es ir, hacer lo que te dicen que tienes que hacer y ya está. O sea, te vas a relacionar con alguien, quieras o no. Desde que viene alguien, por ejemplo, en mi caso no, a ventanilla, o desde que el caso de que tu compañero al lado, con alguien te vas a relacionar. Claro, esas personas tienen que saber, es importante que sepan a qué se van a tener. En el caso del TEA, o sea, yo creo que no se puede hacer algo parametrizado. O sea, como te vas a encontrar con esto y esto. ¿Por qué? Pero como bien he dicho cuando he hablado, es un espectro. O sea, no te vas a encontrar siempre con la misma dificultad. Por ejemplo,
va a haber personas que determinados sonidos o que determinados sonidos estridentes le vayan a molestar, pero otros no. Por ejemplo, a mí puede que me molesten los sonidos que estés en plan, pero otros sonidos que son como fuertes, como boom, pues puede que no me moleste. Pero tú dices, la importancia, creo, si mal no he entendido, es la importancia de adaptar los entornos, ¿no? Vale, pues obviamente es muy fundamental. Y yo creo que eso se tiene que hacer un esfuerzo en los compañeros, pero también creo que en las propias instituciones. O sea, al fin y al cabo, lo que un compañero tuyo se puede adaptar a ti, pues si la institución no se adapta y no tiene también un poco en cuenta que tu compañero también tiene otro tipo de necesidades, en el sentido de, claro, está muy bien, eso que veníamos hablando un poco en el coche, está muy bien eso de que tu compañero te entienda, pues por ejemplo, en los ruidos que hay ciertos ruidos que no soportas y que por lo tanto tienes que estar con cascos. Pero ahora bien, en el caso, por ejemplo, que os he dicho antes que yo soy una persona muy obsesiva, si a mí me entra la obsesión, yo necesito a alguien que me ayude a aclarar esa obsesión. Claro, mi compañero no puede ser, aunque sea mi persona de referencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi compañero está, ¿cómo se dice? Está con otra cosa, o está con otro trabajo que también tiene que cumplir. No deja de ser un trabajador al fin y al cabo. Entonces, desde ese punto de vista, estaría bien que dentro de cada institución hubiera también un facilitador. Y con esto no pretendo quitar para nada peso al trabajo que hace Garasi o que hace la gente que es como Garasi. Lo que quiero decir es que estaría bien que dentro de las instituciones en general hubiera la figura del facilitador por una sencilla razón. Que fuera una persona de la propia organización o alguien de recursos humanos o así que estuviera facilitado para eso. ¿Por qué? Porque alguien que te ayuda pero que no está dentro de la empresa no conoce los recovecos de la propia empresa, no conoce o esas adaptaciones, o a lo mejor se propone una adaptación pero luego se tiene que facilitar más o no es factible pues por la organización del trabajo o como sea. No sé si me estoy explicando. Muy bien. Entonces yo creo que está bien, pero que no debe, o sea, está bien lo que tenemos hasta ahora, pero que no nos debemos de quedar aquí. O sea, que creo que debemos de ir un poquito más allá. Y aquí me gustaría añadir también que el tema de los apoyos y lo que comentas sería lo ideal, pero la realidad también es que hasta los 18 años, 21, según, hay muchas ayudas porque el sistema está preparado para acompañar y para poder ofrecer esas ayudas, pero a partir de los 21 ahí ya las cosas cambian bastante. Entonces, este apoyo que se ofrece, que es mediante una metodología que se llama empleo con apoyo, no en todos los lugares existe porque no hay dinero suficiente como para impulsar unidades de empleo y aparte son muy inestables. Entonces, es como eso, estoy 100% contigo porque al final, como hemos dicho, cada empresa es un mundo, dentro de cada empresa, cada puesto es otro mundo y qué mejor que sea alguien de dentro de la empresa quien pueda acompañar a las propias personas me da igual con las características que tengan, pero a que puedan estar todos conviviendo de una manera. Ya hay algunas empresas que tienen como grupos de diversidad que impulsan iniciativas, que impulsan... está empezando un movimiento, pero todavía estamos un poco lejos de eso, pero bueno. Esto se hará. Sí. Vale, yo trabajo en el ámbito educativo, en el instituto, y bueno, ha comentado antes luego que tú con 8 años ya te diagnosticaron TEA y que tuviste muchas facilidades o bueno, muchos apoyos por parte del profesorado y que te ayudaron mucho. Pero nosotros como docentes, ¿qué podemos hacer dentro de las capacidades que tenemos para poder concienciar, o tú como experiencia propia de persona que ha sufrido bullying por ser TEA, ¿qué crees que en qué podríamos ayudar nosotros para que vuestra realidad sea más visible, más entendible? No sé. A ver, eres docente, pero ¿eres PTE o algo así? No, soy profesora. Vale. Idiomas. A ver,
A ver, es un poco... yo creo que este tema es un poco delicado en el sentido de que los profesores muchas veces también, pues no es solo, o sea, que no es solo el chaval con TEA que tenéis 20 y pico chavales. Entonces, ¿cómo podríais ayudar? A ver, esto tiene que ser lo primero un diálogo con las PTE o con los berritzegunes o con lo que sea, eso lo primero. ¿Cómo podríais fomentar la diversidad? ¿Cómo hubieses agradecido que tus compañeros de clase hubiesen visto la forma en la que tú vivías, en la que tú percibías la realidad? Que quizás te hubiese ayudado para no sufrir lo que sufriste. Porque igual tampoco es fácil y hacer un PowerPoint de, ¿no? Mi cabeza funciona así. Si hacer lucharles a tus compañeros o compañeras. No, creo que no. Pues es que es una pregunta que me pilla un poco de imprevisto. ¿Cómo me hubiera gustado que mis compañeros se hubieran dado cuenta de esto? O que... Más laxos, a ver... Dentro de que son adolescentes. Tus compañeros lo sabían. Sí. Sus compañeros sabían cómo eran y se les habló a los compañeros de cómo era y cómo relacionarse con él. Pero, claro, no dejan de ser críos. Pero, y luego pasa una cosa, dentro de esos compañeros, que pueden ser 25, hay muchos sin diagnosticar, porque igual no tienen un diagnóstico gordo, que han sido puteados a su vez. Entonces es muy fácil putear al que no se sabe defender. Si tú estás puteado, ¿a quién vas a putear? Al que no se sabe defender. Entonces yo, si me permite, yo pienso que al profesorado lo que había es que apoyarles. Esos apoyos, pero eso es una cosa mía, esos apoyos que recibe el alumnado, lo debiera de recibir el tutor. Porque es el tutor el que tiene dificultad, porque como ha dicho Miquel, puede tener un chico con autismo en clase, pero tiene también uno con dislexia, otro que puede ser sordo, otro no sé qué, otro que le cuesta aprender a leer, otro que le cuesta aprender a escribir. Entonces, el que necesita ayuda es el profesor. Entonces, el apoyo, y esto es lo que dice la ley de inclusión, el apoyo lo debe de recibir el docente. Ahí lo dejo. Pero sí, se habló con la clase de Miquel, se les explicó, pero luego había chavales que les gustaba seguir metiéndose con él. Y además hay una cosa, Miquel no sabe disimular. Entonces, cuando Miquel explotaba delante de todo el mundo. Y los otros le puteaban sin que se enterasen los adultos, porque saben disimular. Sí, eso es verdad. Yo cuando exploto es como una bomba, ¡pum! O sea, no puedo elegir el lugar. O sea, si exploto. O sea. Yo quería retomar un poco el punto anterior sobre la figura del facilitador en las administraciones. Me parece interesante. ¿Y existe algún tipo de estudios o de titulación para poder preparar a los de recursos humanos dentro de las administraciones? Porque es verdad que ahí exista una persona que exclusivamente se dedique como figura de facilitador, igual en todas las administraciones por tamaños que tenemos igual no es posible, pero bueno, recursos humanos existen en casi todas las administraciones y si esas personas habría algún tipo de, de formación que pudieran adquirir para luego también a la vez ser la figura de facilitador. Existe lo que es... en esto nos contestaría súper bien Piti. Existe la figura de preparador laboral y bueno, al final es el preparador laboral trabaja con una metodología que se llama empleo con apoyo. Hay un curso de empleo con apoyo a nivel estatal que un poco abarca lo que es la discapacidad en sí y luego hay otra que es específica sobre autismo que lo impartimos nosotras.
Y esto lo que al final, esta es la única formación que hay en este caso para poder ser esa figura, vamos a decir, de acompañante en ese salto de hacer el salto al mundo laboral y acompañar tanto a la persona como al entorno. Entonces, ese es el curso, que si necesitáis información sobre ello ya os facilitaremos. Pues sí, lo agradeceríamos, sí. Vale. Titi. Sí, yo quería preguntar, al comienzo de la charla has comentado, Bego, que hay menos diagnósticos en las mujeres que en los hombres. ¿Y esto a qué es debido? Esto es ya debido a la historia. En la historia siempre se los ha mirado mucho menos a las mujeres que a los hombres. Y luego, hasta hace nada, el papel de la mujer que se quedaba en casa y no salía de su casa y hacía sus labores perfectamente y era súper limpia y había que comer siempre a las 2 de la tarde y si no se comía a las 2 no daba de comer, estaba bien visto. Y estas mujeres existen y existían. Y no salían a la calle y siempre hacían lo mismo, se levantaban a las 8, a las 9 no sé qué, a las 10 no sé cuánto, a las 11 no sé cuánto, y nunca, y era una mujer de su hogar. Que era rara y era antipática y no tenía amigos, pues bueno, pues así era. No se le daba importancia. Pero es verdad, y hoy por hoy a las niñas se les sigue mirando mucho menos. Luego hay una cosa, la niña con autismo o la mujer con autismo tiene más competencias para, como ha dicho ella, para disimular y para pasar desapercibida en el entorno. Siempre van a tener una amiga o un amigo al lado. No lo que nosotros conocemos como amiga o amiga, pero sí una persona que permanece con ella. Cosa que en los chicos esto no pasa. Y luego... Sí, es que además sí. Hay algo muy importante y es que la mujer... No se te oye, ¿la mujer? Han sido algo que dices tú, sociofamiliares. Entonces, que digo que la mujer hasta, bueno, no sé si hasta ahora, no tengo claro que pase, pero bueno, ha estado más en el papel sociofamiliar, no en lo que es la tensión del trabajo, del tener que mantener la familia, bueno, estas cosas, ¿no? Que luego al final se mantenían. Entonces, yo creo que es más en ese punto. Luego, el nivel de sufrimiento, que yo creo que es destacable en la mujer, a raíz de ese esconderse detrás de todos esos síntomas que había, pues ha sido terrible. Pero bueno, yo creo que las exigencias hacia la mujer han sido distintas y yo creo que eso ayuda a enmascarar el autismo. El autismo y cualquier deficiencia que no sea visual, ¿eh? Porque incluso la enfermedad mental pasaba mucho más desapercibida en la mujer que en el hombre, ¿eh? Yo creo. Y luego a esto le tenemos que añadir también que a día de hoy, si tenemos en cuenta datos de Europa, estamos hablando que hay una persona, la prevalencia es una persona de cada 100. Si ponemos el foco en Estados Unidos, estamos hablando 1 de cada 36. Y 36, o sea, es muy fuerte. Sí. Y luego aparte que todavía a día de hoy las pruebas de diagnóstico que se están empleando tienen el foco en niños pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a día de hoy se está diagnosticando mucha mujer adulta y mucho hombre adulto también, pero a estas personas cuando les pasan esas pruebas les hacen ponerse siempre en situación de cuando tenías 5 años, cuando eras niño, cuando eras, ¿no? Porque todavía se están adaptando, o sea, no hay una prueba como tal para hacer diagnóstico que esté adaptado para adultos. Entonces, pues eso nos da como un poco de visión también a la realidad que tenemos. Hay otro factor que es muy importante también, que en toda la medicina, si consideramos también esto como parte de la medicina, sí. Los parámetros según los cuales se miden estos diagnósticos, en general, siempre son respecto al hombre y no respecto a la mujer. Se estudia respecto al hombre y luego esos parámetros...
tienen que cuadrar también a la hora de valorar las mujeres. Y en cambio, en la tríada, por ejemplo, que has hablado tú sobre el autismo, pues por ejemplo, la relacional, las mujeres, pues eso, la enmascaran y no... Eso es. No darían los niveles reales según los parámetros del hombre. Arriba, Soco arriba. Bueno, como me han nombrado, pues voy a comentar. Claro, yo simplemente quería decir que me parece importante, me he atascado aquí, que me parece importante como aspectos así a tener en cuenta es el entorno, ¿no? Lo preguntabais en el ámbito educativo que se puede hacer, yo creo que es el entorno, o sea, y no pensar que la persona es la que tiene el problema. El autismo o las personas con autismo son personas que son ciudadanas de esta sociedad y no tenemos que mirarlas como alguien aparte, sino que es alguien de dentro. Entonces, creo que la clave está en que si es el entorno el que hay que modificar, el entorno lo formamos todas las personas que estamos aquí y las que están en la calle. Entonces, no podemos poner el foco en las dificultades o los problemas que tienen las personas con autismo. Tenemos que pensar que las personas forman parte y tenemos que hacerles partícipes y cambiar el entorno. Y luego está la mirada. Si miramos a las personas con autismo como personas, de alguna manera vamos a cambiar nuestra forma de relacionarnos. Alguien preguntaba cómo nos podemos relacionar, cómo podemos generar confianza. Pues mirando a las personas como son y luego con sus características, más obsesivo, menos obsesivo, más rígido mentalmente, bueno, y ya nos iremos adaptando, porque al final es lo que hacemos todas las personas que estamos aquí cuando nos relacionamos. Yo cuando conozco a alguien que no sé quién es, lo primero que hago es ver a la persona y luego a partir de ahí, bueno, me voy adaptando en lo que la persona me va dando, ¿no? Entonces esta es un poco a mí me parece como clave, ¿no? O sea, de cara a sensibilizar o para entender un poco, creo que es el entorno y la mirada, ¿no? Cómo hacemos que las personas puedan participar en la comunidad. Al hilo de todo esto esto último que se está hablando, existen estadísticas que como habéis comentado, es una patología que se ha empezado a diagnosticar recientemente. ¿Existen estadísticas o estimaciones de todas las personas sin diagnosticar que puedan tener TEA? Y otra pregunta para mí, que hago las dos y así ya... Vale. Y tú cuando estás con gente nueva o que acabas de conocer, ¿tú te sientes más cómodo que sepan que tienes TEA o te da igual? No sé quién quiere empezar primero o... Empieza igual. Vale. A ver, yo me siento más cómodo si ellos saben que yo tengo TEA, porque a lo mejor hago algo que no tengo intención de ofender a alguien y si no les digo que tengo TEA les acabo ofendiendo. Entonces prefiero que lo sepan para que lo tengan en cuenta y no piensen, pues joder, qué mal educado ha sido este chico. Entonces sí, prefiero que lo sepan. Y en cuanto a la primera pregunta, eso se habla de porcentajes, se habla que hay tantas personas diagnosticadas como tantas que no están diagnosticadas, pero no hay una cifra. A día de hoy todavía se están mejorando las formas de diagnosticar, todavía se está mejorando en ese aspecto y no hay. Y luego, no hemos dicho, pero también me parece que es un dato interesante, que esto es desde el 2018 también, que habría que ver a día de hoy cómo estamos, pero el 80% de las personas con un diagnóstico están en desempleo. Entonces también es un dato bastante significativo. Lo digo porque cualquiera que estamos aquí decimos, joder, qué rara es esta persona. Sí. Y posiblemente esa persona, sin ellas incluso saberlo, pueda tener TEA o otra patología similar. Eso seguro. Seguro, claro. Y están sufriendo y sin saber por qué. Esa sensación de no encajar, esa sensación de ir a contracorriente con las cosas, de estar que nos sufriendo. solemos encontrar mucha Sí. gente. Gracias. Sí. ¿Tú crees, Garasi, que es importante cuando vas a trabajar a un sitio decir que tienes una discapacidad, una diversidad funcional?
psíquica, porque vamos, las discapacidades que no se ven. Para mí es importante mostrarse porque eres quien eres, ¿no? Entonces esto es parte de ti y eso no va a cambiar. Pero sí que es verdad, y no lo vamos a negar, que para poder decirlo con tranquilidad y para poder decirlo libremente es muy necesario que el entorno sea accesible, que sea saludable, que sea amigable, no sé, que sea cómodo, ¿no? Que lo puedas expresar, que te lo pregunten, pero no te lo pregunten a ti porque hayan visto algo raro, sino que sea algo que se sistematice, que se pregunte siempre, tal. Y una cosa más, pues todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero quizás sí es importante, de la misma manera que todos tenemos nuestra propia identidad y hay cosas que yo necesito que la gente con la que me relaciono sepa de mí porque es parte de mi manera de entender la vida y de lo que soy, por lo tanto, o sea, es algo que es nuestra forma, no lo podemos quitar, sí es importante, pero tenemos, como sociedad, tenemos aquí como un reto importante también, ¿no? No sé si... Te estoy mirando, pero no porque quiero que digas algo, Miquel. Garasi, tú como profesora que también eres de la universidad, ¿crees que ha evolucionado tanto en el profesorado como en el alumnado el tema de la accesibilidad? No. No. Desarrollo. No. El tema de la accesibilidad, bueno, si realmente ha salido la ley ahora. Miquel, ¿cuándo ha salido la ley de accesibilidad? Si ha sido hace nada, este año. La ley de accesibilidad. ¿Cuándo ha salido? O de personas accesibles. Ha salido hace nada. Quiero decir, al final la educación, pues ya sabemos cómo está, ¿no? Pues los ratios que son y la realidad que tenemos en clase es el que es y cada quien con sus necesidades y tienes que cumplir el currículo y tienes que llegar a unos objetivos y los alumnos tienen que entender esto, pero al mismo tiempo se generan todas esas polémicas y yo no estoy preparada, no tengo herramientas para atender esas necesidades y bola que sigue y se hace inmensa y encima pues luego también si estoy un año aquí, el año siguiente en el otro, no se generan equipos y eso dificulta también poder impulsar proyectos que de verdad funcionen y todo al final pues está un poco pues como está. Luego hay casos de éxito 100% en algunos lugares y en otros muchos no. Y en cuanto a profesorado que están concienciados, pues hay de todo, es como todo, pero hace falta mucha formación, hace falta sobre todo que también el profesorado se sienta escuchado, ¿no? Y el sentirse escuchado es que se generen espacios donde puedan trasladar cuáles son sus miedos, cuáles son esas cosas que no saben responder porque no saben, porque ahora cada vez hay, a la universidad también, cada vez llegan personas con cada vez más personas con un diagnóstico ya encima de la mesa. Entonces, la semana pasada, mismamente, tuve una reunión en la que varios profesores me decían, a mí háblame de números, háblame de tal, pero a partir de aquí yo no sé cómo tengo que hacer que el entorno sea amigable para que esta persona pueda avanzar, ¿no? Entonces ahí se tienen que generar esos espacios, esas conversaciones, porque no existe una fórmula mágica. Y entonces hace falta actitud para eso. Actitud y también decir, es que no sé qué tengo que hacer, ¿no? Entonces ahí es muy difícil de contestar así como con claridad. Creo que lío más con las respuestas, ¿no? ¿Tú quieres comentar algo de la universidad? No, a ver, no, sin más. Pero sí que es verdad que hay cada vez más programas también que se están impulsando para generar estos, para educar en esta nueva forma, ¿no? Al final cada vez tenemos más personas. Antes existían también, pero no había un diagnóstico encima de la mesa. Ahora ya parece como que hay un diagnóstico, tienes que atenderlo, ¿no? Entonces es como que, vale, ahora tenemos esto, entonces ahora se están generando esos espacios y se están impulsando nuevos programas que todavía están
en creación, pero esperemos que se irán mejorando y que se establecerán. Yo creo que ya con el decreto de accesibilidad cada vez va a tener que haber más programas para el cumplimiento. Eso es. ¿Cuándo ha salido, Miquel? Fue el 23. El 23. Lo miraba ahora mismo en un salto. Por eso, sabía... Pero sí, hace 2 añitos sí. Como jurista, ¿cómo podríamos tratar de imponer a las empresas que aceptaran ese 2% que se exige para personas que tengan una cierta discapacidad, que a mí no me gusta mucho ese término, pero la disfuncionalidad? Eso es. Entonces, la ley estipula que empresas de más de 50 trabajadores tienen que reservar un 2%, y yo creo que ya ves que no existe ninguna realidad. Ya, pero es que echa la ley, echa la trampa. Eso también es cierto que dice lo del 2%, pero es que luego también dicen que pueden en su lugar hacer medidas. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchas empresas contratan con un centro especial de empleo, tipo la Antigua Tubaco así, y lo ponen y lo hacen cumplir. ¿Cómo se puede hacer que lo cumplan? A ver, yo no soy alguien versado, aunque sepa de derecho, yo te digo, no sé mucho de este tema, esta ley específica no la he estudiado, pero ¿cómo se puede hacer? Hombre, pues como se hacen todas las cosas, moviéndote y yendo al juzgado. Pero claro, yendo al juzgado o haciendo presión, ¿cuál es el problema? Que tú cada vez que vas al juzgado es como tirar una moneda al aire. Depende del juez que te toque, te va a decir que sí o que no. ¿Que luego puedes recurrir? Es cierto, pero te vas a gastar una millonada por algo que no sabes si va a salir bien o mal. Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede obligar? Pues yo creo que realmente, si quieres algo que sea rápido, si quieres algo, bueno, rápido, nada va a ser rápido, pero si quieres algo que sea por lo menos efectivo, de momento, yo creo que lo mejor es intentar concienciar, de momento. Porque si intentas ir por lo de la justicia, por la vía de la justicia y la vía judicial, prepárate porque vas a tener años y años esperando. Entonces, predicando con el ejemplo también igual, ¿no? Quiero decir, si las instituciones cumplen la ley, entonces ahí ya es como va escalonado un poco también. Poco a poco ya hay intentos y se está cada vez se pone más foco en esta ley, pero sí que es verdad que todavía si jerárquicamente, si la institución no la cumple, pues es complicado que luego las empresas de abajo también lo cumplan. Además, hay muchas empresas que tienen 50 trabajadores. También, sí. La mayoría de las... Quiero decir que además echa la ley, echa la trampa, porque la mayoría de las empresas, por lo menos en el entorno nuestro, son pequeñas o medianas empresas, con lo cual pues es una forma más. Pero sí es verdad que la mayoría de las personas que trabajan en empleos ordinarios son empresas pequeñas o empresas que están concienciadas y que van más allá del cumplimiento de la ley, o sea que no necesitan cumplir la ley para esto. Entonces, la concienciación funciona. Y sí. No, perdón. Eso. No, y que al hilo de lo que dice Piti también, que una vez que empiezan, ya es como en muchas ocasiones pasa que hay ciertas empresas que tienen ciertas tareas que les cuesta mucho encontrar a alguien que las haga. Entonces, es verdad que el primer paso, que es que te abran la puerta, cuesta muchísimo. Eso no lo vamos a negar, porque tenemos que tocar 400 puertas para que nos abran 2. Y la cifra es así, ¿no? Pero cuando consigues que una de las empresas te abra la puerta, conozca y ya tienen una experiencia, la realidad es que después de la primera va la segunda y después de la segunda va la tercera. Entonces, eso también no lo hemos dicho y creo que es importante decirlo, ¿no? Porque al final las empresas que entran repiten. Entonces, por algo será. Digo que en casi todas las empresas hay un puesto donde las personas con una diversidad funcional, con un autismo, pueden trabajar.
porque si miramos, y ese es el trabajo que hace, ¿no?, que se hace como preparadores laborales, lo que se hace, ¿no?, de alguna forma encontrar esos trabajos que comentaba ahora Garasi, que es esas tareas que normalmente son tediosas, que la mayoría de las personas dicen buf, ¿no?, y que quitan tiempo para que otras personas puedan dedicarse a producir mejor o estar más felices en la empresa. Pues esas son las tareas que a veces una persona con autismo, que le gusta mucho mirar los boletines, por ejemplo, se puede encargar a mirar toda la normativa, a sacar y extraer los datos más importantes, que si lo tiene que hacer cualquier otra persona, pues es como tedioso, ¿no? En realidad no es ninguna pregunta y tengo no mucha experiencia, aunque he estado en educación muchos años, pero en una época en la que desconocíamos todo esto, nos faltaba conocimiento, nos faltaba formación y esto provoca un montón de miedo. Lógicamente, como profesor, no sabes ¿y qué voy a hacer yo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y lo voy a hacer mal. Y esas dudas y esto te genera quizás también una mirada, no una mirada abierta, sino una mirada desde el miedo. Pero luego con los años yo me he dado cuenta que también tienen muchas fortalezas y que quizás es parte de lo que tenemos que aprender como sociedad, ¿no? A ver las fortalezas que cada uno de los individuos tenemos, que son muy variadas y muchas veces no miramos ese aspecto, que es un poco lo que tú dices, es que puede ser gente que trabajando tenga unas fortalezas que no tengo yo, que no tiene el otro, y coño, o sea, es que esto suma, no resta. Totalmente. Y yo creo que en educación, poquito a poco, vamos viendo eso también. Aunque hay etapas de la educación que son muy complicadas y yo entiendo que toda la adolescencia en estas situaciones pues son muy manejados y los profesores tenemos muy complicada la tarea de que estos chavales no sufran acoso o situaciones difíciles. Pero bueno. Sí, yo creo que, bueno, un poco por, no sé si hay alguna pregunta más, pero recogiendo un poco lo que comentas, es clave eso, ¿no? Al final, saber que todos tenemos nuestras cosillas que nos cuestan más y todos tenemos aspectos o competencias o habilidades que se nos dan bien. Entonces, es importante que cada uno de nosotros también sepamos eso, ¿no? Y que se reconozca. El que se te dé bien puede ser que seas que generas un ambiente súper agradable en clase o que seas siempre la que se acuerda de todos los cumpleaños de todos los compañeros o que quien trae siempre, no sé, o sea, hay como muchas maneras, no tiene por qué ser siempre con el contenido, ¿no? Que solamente en la educación como que siempre todo ha estado muy, muy ligado a la capacidad de aprender los contenidos, ¿no? Pero hay muchas cosas más. Entonces, tener el foco en esas cosas es imprescindible también y reconocerlas. ¿Alguna pregunta más? Parece que no. ¿Queréis añadir algo, Miquel, Garasi? ¿Algo más para añadir, Miquel? Pues la verdad es que no. La verdad yo creo que todo esto que hemos hablado aquí se resume más o menos, por lo menos lo último que tú has dicho, Garasi. O sea, tiene que ver un poco con cómo se entendía el autismo. Muchas veces se ha representado como una pieza de puzzle, si mal no recuerdo. Sí. Entonces yo creo que esto de lo que dice Garasi, pues tiene que ver un poco con cómo se representa el autismo. Es decir, que siempre va a haber alguien que tiene un talento, o sea, alguien que siempre va a haber alguna manera de hacer encajar a una persona que tiene discapacidad. Luego también añadir que esto lo de, cuando me has preguntado lo de, te digo a ti, cuando me has preguntado lo de, esto lo del jurista, lo segundo, lo del 2%, pues ahí más pillado un poco, porque, a ver, lo tengo oído, pero ya te digo que mi trabajo, por ejemplo, en la DIPU no tiene que ver con el jurista. Yo, por ejemplo, en lo que más me he dedicado en esto del derecho es en las incapacitaciones, las modificaciones de capacidad que se llaman ahora. O, bueno, cambió hace poco, cambió hace muy poco, entonces ahora se llaman establecimiento de medidas de apoyo judiciales o algo por el estilo. Entonces, en eso sí tengo, pero
en esto que me preguntas ya siento no poder ayudarte de... Ahora sí, ¿algo que añadir? No, yo creo que se han comentado las cosas más importantes y simplemente agradecer, y sobre todo gracias a todos y a todas las que habéis venido, porque sabemos lo importante que es el tiempo. Así que eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Garasi, eskerrik asko, Mikel, tortzeagatik. Bueno, pues yo creo que ya hemos acabado. Hemos visto que no hay más preguntas. Entonces, acabamos aquí. Queremos recordaros que el 28 de noviembre vamos a hacer otra jornada en donde va a ser diversidad funcional física. Van a hablar personas, de algunas de este pueblo, otras no, con diversidad funcional física. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias y esperamos veros el 28 de noviembre. Si no...